Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a darle continuidad al ejercicio que hicimos la vez pasada, en el cual había un disco, el cual estaba girando con una rapidez angular omega sub i. Él gira en sentido contrario a las manecillas de reloj y había una masa que nosotros la hacíamos golpear con el disco y ella quedaba pegada. En ese ejercicio la masa nosotros la golpeábamos de tal manera que ella golpeaba el disco de manera perpendicular. La cuestión aquí es, bueno, ¿y qué ocurre si yo hago golpear la masa de manera tangencial y ella igual queda pegada? Entonces vamos qué ocurre. Y vamos a ver las dos opciones, si ella golpea en este sentido o golpea en sentido contrario. Igual yo hago dos videos para que no quede muy cargado y vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, entonces vamos a escoger un sistema de referencia X, Y, Z, lo estándar, de esta forma. Vamos a asumir que este eje de giro es paralelo al eje Z. Veamos cómo sería el momento angular antes de que la partícula golpee el disco. Entonces tenemos momento angular antes. Entonces el momento angular antes va a ser igual al momento de inercia del disco por la rapidez angular del disco, que sería omega sub i. Entonces aquí ya tenemos el momento angular del disco, ahora falta el momento angular de la partícula, pero el momento angular de una partícula es de nuevo. ¿Quién es este vector r? Pues sería la posición desde el eje de giro, porque vamos a tomar justo aquí en el centro del disco, vamos a colocar el plano vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas x, y, z. Entonces, ¿quién sería r? Ese r sería justo este señor, el radio del disco. Nosotros podríamos decir, bueno, pero justo antes de que golpee, el r puede ser otro, la distancia puede ser otra, un r tilde que sería mayor a este radio, pero vamos a suponer que es justo antes. Entonces vamos a colocarle r del disco, porque está a 1 milímetro de que golpee. Entonces eso es prácticamente r. Entonces vamos a colocar la magnitud de este señor, sería r. La magnitud de la velocidad, pues sería la velocidad con la que llega el disco. Y recuerden que cuando yo saco la magnitud del momento angular, colócalo por acá en amarillo, sería la magnitud. Entonces acá debo tener en cuenta el ángulo entre estos dos vectores. Porque recuerden que la magnitud sería la masa que queda quieta, la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre estos dos vectores. ¿Qué ocurre? El vector posición es este mismo r, medido desde el centro para acá. Y a mí me dicen que la velocidad es tangencial, o sea que esos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces sería rb, estaba hablando solamente de esto, ya pongo la masa, por el seno de 90 grados. Vamos a colocar la masa, de que se me olvide, por un poquito más para acá. Aquí tengo la masa y seno de 90 grados. Entonces aquí radica la diferencia del ejercicio en el cual hacíamos incidir la partícula de manera perpendicular, porque aparece un seno de 180 grados. Aquí me queda seno de 90 y seno de 90 es 1. Voy a dejar el seno de 90 ahí. Igual eso es 1, ahora yo no lo coloco acá abajo. Ese es el momento angular antes. La cuestión es, bueno, ¿y qué signo tiene este término de aquí? ¿Eso es positivo? ¿Eso es negativo? ¿Cómo lo determino? Entonces noten lo siguiente. Miren que si la partícula incide de esta manera, incide de esta forma, entonces por regla de la mano derecha, si nosotros tenemos nuestra mano de esta forma y la hacemos girar en este sentido, fíjense que el pulgar apunta hacia arriba. Y si el pulgar apunta hacia arriba, hacia las zetas positivas, entonces su momento angular tiene que ser positivo. Voy a colocarlo aquí con este color de acá para que resalte. Momento angular es positivo. Esa es una manera de verlo. ¿De qué otra manera yo puedo determinar este signo? Simple, si usted quiere, haga el producto vectorial, hace r cruz p y ya. ¿Cómo escoge r? Para simplificar las cosas. Suponga que r, la magnitud de r sería el radio y que el r sea paralelo a las y. Ahí está. Porque miren que el r, ustedes lo pueden escoger aquí, pero ustedes pueden rotar el disco un poquito más y verlo acá. El r que vivo aquí en y. Ustedes pueden simplificar el problema como quieran. Y el momento lineal, ustedes lo pueden colocar como la masa por la velocidad, es m por b, pero ¿hacia dónde apunta este vector? Hacia las x negativas. Entonces cuando ustedes hagan el producto vectorial, r cruz p sería este cruz este, les queda en k negativo, pero por este menos de acá, entonces r cruz p les va a dar proporcional a k, es decir, apunta hacia arriba.
Esas son las dos opciones que ustedes pueden utilizar. Bien, ya tenemos el signo de este señor que está aquí. Ahora, ¿cuál es el momento angular después de que la masa queda pegada? Entonces sería el momento de inercia del disco por la rapidez angular final más, y de nuevo, el momento angular de la masa. Pero el momento angular ya sabemos qué es esto. Entonces me quedaría la masa por la posición por la velocidad, pero sería la velocidad final. Y ahí ya está. Eso sería. Y acá nosotros debemos utilizar ¿qué he hecho? Bueno, ¿quién es la velocidad final de la masa? Pero bueno, la masa queda pegada ahí. Entonces, el mismo truco de siempre. Esto tiene que ser igual a la velocidad angular por el radio de la circunferencia. Omega FR. Bueno, aquí de nuevo hay un seno de 90 grados. Bien, entonces nosotros decimos que la conservación del momento angular me dice que el momento angular antes es igual al momento angular después de que la masa queda pegada en el disco. Entonces esto de aquí voy a colocarlo por acá, esto ya lo podemos borrar y me quedaría lo siguiente. Esta parte de aquí, esto sería igual a la parte derecha, que es esto. Pero de una vez voy a colocar omega f aquí, omega fr, entonces aquí me queda al cuadrado omega f. Entonces démosle copiar, pegar, y acá, como mencioné, ya voy a colocar el cuadrado y omega f. Entonces de nuevo, acá factorizamos omega f, entonces queda omega f factor de i más mr cuadrado igual a esto que está acá. Y bueno, aquí ya estamos solucionando, ya estamos terminando. Esto lo paso a dividir. Entonces vemos que omega sub f es igual a al numerador. Eso lo vamos a dividir entre esto que otro lado. Entonces queda acá. Y ahí ya tenemos la velocidad angular al final, es decir, ya cuando la masa queda pegada en el disco. Y ahí ya terminamos.